En el versículo del día de hoy es en el libro de San Marcos capítulo 5, versículo 1 en adelante. El título de la palabra es el endemoniado Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús y sus discípulos fueron a la otra región, al otro lado. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Cuando él bajó de la barca a su encuentro, llegó un hombre que tenía un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo es una actividad espiritual que está dentro del cuerpo de la persona para que la persona nunca avance, nunca prospere, siempre viva mal, para que esté enferma, para que esté fracasada, derrotada, para que la persona en su vida familiar sea un fracaso, para que su vida sentimental sea un fracaso, para que su vida laboral sea un fracaso, para que en todas las áreas de su vida ese espíritu trabaja para que la persona nunca avance en ninguna de sus áreas que la persona quiera desarrollar. Eso es lo que también se conoce como una brujería puesta dentro de la vida de la persona. El espíritu inmundo trabaja en concordancia con otro espíritu dentro del cuerpo de la vida de la persona, para así llevar a cabo el fin que ellos quieren para la vida de la persona. Aquel hombre estaba endemoniado, tenía un espíritu malo, el cual lo conllevaba para que hiciera cosas erradas y cosas que tarde o temprano se iba a arrepentir porque él no tenía control de su cuerpo. Pero llegó la luz, y la luz era Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lado de la región de los Gadarenos, él iba a predicar, él iba a enseñar sobre el reino de los cielos. Y enseguida salió al encuentro el hombre endemoniado que tenía un espíritu inmundo. Pero cuando el demonio vio a Jesús, fue atormentado. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. Jesús tenía la luz de Dios en su vida porque él nació del Espíritu Santo. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena. Aquel hombre que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena. Porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Cuando la persona tiene esa clase de espíritu dentro del cuerpo de la persona, regularmente es difícil dominarla. ¿Por qué? Porque esos espíritus le dan tanta cantidad de fuerza para que la persona, en ese momento, siendo una persona, sea como una persona sobrenatural. Porque esa fuerza viene de lo espiritual a lo material. No podían dominarlo. Y siempre de día y de noche andaban dando voces. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Los mismos espíritus que estaban dentro de él conllevaban que él nunca dejara de hablar y que si hiriera, siempre se hacía daño. Hay espíritus que ellos trabajan en la vida de la persona para que la persona misma se esté haciendo daño, siendo ellos espiritualmente dentro de ella. O sea que la persona inconscientemente o aparentemente conscientemente se está haciendo daño, pero es algo que espiritualmente está dentro de su cuerpo, algo invisible que no se ve, que sabe está ahí, para que la persona se haga daño o le haga daño a otro.
Cuando vio pues a Jesús de lejos, aquel hombre que tenía el espíritu inmundo, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Él apenas que vio a Jesús, ya él sabía que Jesús iba a enseñar sobre el reino de Dios y que Jesús era el Hijo de Dios. Se arrodilló y le dijo por qué lo atormentaba. Entonces, él no tenía sino que otra opción de salir de ese cuerpo, porque Jesús sabía que ese hombre estaba sufriendo. Jesús sabía que él estaba sufriendo, y esos espíritus cuando están en el cuerpo de la persona es para hacerla sufrir, no para que la persona nunca desarrolle su vida, para que la persona nunca haga su vida, sino para tenerla sufriendo. En la vida estamos en un proceso natural, que es el proceso en que la persona nace, crece, se reproduce y muere. Bueno, esos espíritus inmundos no llevan a ese proceso. Esos espíritus inmundos conllevan para que el proceso de la persona sea pura ruina, pura miseria, pobreza, escasez, traba, migaja, deuda, toda clase de problemas que usted puede pensar ahora que la persona haya podido tener o pueda tener, porque ellos conllevan que la persona se haga daño aparentemente a sí misma, incluso hacen que la persona tome decisiones para que la persona tenga que asumir las consecuencias, incluso de las decisiones que tome. Aquí estamos hablando de vida espiritual, por eso en la vida espiritual de la persona tiene que estar el espíritu correcto en la vida de la persona, para que el espíritu que esté en la vida de la persona conlleve a la persona a un proceso de vida diferente. Y yo no he estado lejos de esta situación que ha estado viviendo ese hombre. Yo me identifico mucho con esta situación. ¿Por qué? Porque lo que estaba viviendo este hombre ha sido una realidad y yo lo he vivido. Y gracias a Dios, Dios me ha dado tiempo para contar mi experiencia que yo he vivido, y que en realidad sí ha sucedido y ha sucedido en la vida de otro, y la Biblia, la palabra de Dios no miente. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo el hombre que tenía el espíritu inmundo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahí responde el espíritu que está dentro del hombre que tenía el hombre poseído. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo, apacentados o paseando. Y le rogaron todos los demonios al Señor Jesús diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dijo, y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los hatos de cerdo, los cuales eran como 2000. Y el se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y a los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en el campo, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Bueno, cuando el espíritu inmundo está en la vida del hombre, que es un espíritu, no sabe ver solamente uno, sabe ver una legión, sabe ver una cantidad de espíritus trabajando por una misma causa en el cuerpo de una persona para la destrucción. Así como ellos hicieron con el acto de cerdo, ellos querían hacer con aquel hombre, terminar matándose. Dense cuenta que el hombre se hería, o sea, se cortaba, se hacía daño a sí mismo. Y incluso dense cuenta que los espíritus inmundos le contestan a Jesús. Por eso el hombre daba alarido y daba voces
y hablaba y andaba, porque lo que hacía morada en él trabajaba para legalizar la muerte de él. O sea, yo, Carlos, no he estado lejos de esa misma experiencia que estaba viviendo este hombre. Y, y es una realidad. En mi experiencia espiritual, vea que estos ataques no fueron desde lejos, sino desde en mi vida. Han sido de la misma familia de parte papá. Ellos siempre han tenido actividades espirituales y han sabido cómo entrar y estar dentro del cuerpo de una persona. En la noche, en la noche, en la noche, cuando yo dormía, yo veía sombras también. Me trataban de meter cosas por la boca y por el resto, viviendo en la casa de mi abuela, de parte de papá, incluso después cuando yo me mudé en otros lados, pero en esos otros lados ya el espíritu que habían puesto ya estaba en mí. Y las que venían trabajando en la vida de otros familiares míos, ya ellas estaban dentro, porque ya ellos buscaban de tener siempre ventaja a las situaciones que uno pudiera contrarrestar esa situación. O sea, era una persona que andaba en espíritu, que usted la ve como persona, pero dentro del cuerpo es una persona, ya es un espíritu dentro del cuerpo de otra persona. Incluso dentro de mi cuerpo ellas se esconden, usando incluso animales, ya a veces ni el otro de otras personas, porque ya otras personas disciernen y se dan de cuenta, aunque las personas no van a la iglesia, se saben dar de cuenta y disciernen que lo que sabe está dentro del cuerpo de la persona es alguien que anda en espíritu, que ese espíritu ha venido trabajando en la vida de ellos generacionalmente también. Cuando ya yo me doy de cuenta de eso, digo, mi vida ha estado en malas manos espiritualmente, yo busco de Dios para que Dios haga la obra en mi vida, para que Dios me sane, para que Dios me cure, para que Dios me libere, para que Dios me ayude a cambiar esta forma de qué, de vivir. Porque todas las acciones que genere ese espíritu malo dentro de mi cuerpo, me toca a mí que asumirla, me toca a mí asumirla. Entonces yo dije, no, ese mal tiene que salir. Yo tengo que buscar la luz de Dios. Y una realidad, yo tengo que buscar la luz de Dios. Porque yo no acepto vivir en esta miseria, en esta ruina, en esta escasez, en estas trabas, en esta soledad, en esa amargura que el diablo quería y ha querido querer poner en mí, y con deseo de venganza, de, de hacer daño. Digo, no, ese mal de mi vida tiene que salir de mí, porque cuando hay esas legiones dentro del cuerpo, ella, como había comentado, y en la palabra enseña que eran una legión, eran miles, la que estaba trabajando en mi vida, trabajaba con otras más porque ella sabía que algo le podía suceder, para que otras siguieran haciendo el trabajo de maldad que ella venía trabajando en mi vida. O sea que ese no es el proceso natural de la vida de un ser humano. Uno nace, crece, se reproduce y muere. No, el proceso de ella, la alegría de ella espiritualmente, era verme qué, mal. Y, y llevó esa delantera y los frutos de ella se vieron en mi vida y se han visto en mi vida, porque yo no sabía que ella estaba dentro de mi cuerpo espiritualmente. Entonces, hoy que busco de Dios, digo, ella de mi cuerpo tiene que salir. En la Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra hues- huéspedes espirituales de maldad, potestades de las tinieblas. Eso es verdad. Pero tenemos que entender que ahí esos espíritus no vienen trabajando solo, sino con alguien, con una persona. Entonces, claro, a la persona no se le dice, porque ellas se aferran también a esa frase de la palabra de Dios, porque esa frase le conviene, porque ellas saben cómo esconderse dentro del cuerpo de una persona, ellas saben cómo camuflarse, ellas saben cómo engañar, ellas saben cómo ponerle palabras a otro para hacer creer que lo que la persona está diciendo que le está pasando está errada
E incluso decir que no es bíblicamente, pero la persona tiene que saber qué es lo que le está pasando. O sea, en ese caso yo sé qué es lo que me está pasando y qué es lo que yo he vivido y lo saben ellas también. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me someto a Dios. Yo, con las personas esas personas que yo sé que han estado trabajando para mal en mi vida, yo no me meto con ellas. Pero yo sí las echo fuera. Ellos saben que le echo fuera porque su tiempo y su fin de estar en mi cuerpo espiritualmente se acabó. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra dice que en su nombre echarían fuera demonios y sanarían los enfermos. Y es una realidad. Los frutos que he tenido han sido frutos malos porque ha habido un mal espiritual trabajando en mi vida desde hace qué, desde hace rato y desde hace siglos. Por eso familiares, incluso hermanos y primos, yo les digo que hay una necesidad de buscar de Dios. El buscar de Dios es velar por su vida espiritual también, para que no acepten que otra entidad espiritual que no sea la presencia de Dios haga morada en su vida. Mira que con lo que se ha estado luchando, ella es fácil de ponerle a uno sana espiritual de los animales. Me ha tocado vivir esa experiencia con ella, porque claro, ella me encerró en su cuerpo para estar en mi cuerpo y tenerme en su cuerpo, y así también tiene a los animales, y así en el desgaste de los animales, ella le da dando ese proceso en la vida de la persona, incluso para que no me bañara, para hacerme ensuciar, cagar. O sea, cuando ella le ha dado la gana, ese mal espiritual de hacerme ensuciar y cagar, para ir para el baño, ella lo hace. Pero claro, yo no sabía que ella estaba dentro y ella espiritualmente prepara a otra discípula para ese mismo cuento. O sea, digo, caramba, esto es real, esto es lo que yo le estoy contando, esto es serio y es real. La palabra de Dios no miente. Digo, caramba, o sea, lo que en pocas palabras, sí, yo también he tenido un espíritu inmundo. Ahora que ando buscando de Dios, busco la presencia de Dios, que sea el Espíritu de Dios morando en mi vida y echar fuera ese espíritu inmundo que ha estado en mi vida, que fue puesto de la casa de mi abuela de parte de papá, que ha venido trabajando en mi vida. Entonces, cuando yo ya vengo entendiendo que mi vida, que mi cuerpo no es mío y que estaba en manos equivocadas, digo, yo entonces entrego mi vida en las manos de Dios. Dios, si yo estoy en un proceso porque todo ser humano va a morir algún día. Digo, yo tengo que morir algún día, entonces yo busco poner mi vida, mi cuerpo, mi alma en buenas manos, en las manos de Dios. Si aquellas me quieren poner a sufrir, ellas no saben que ellas algún día van a morir, ellas algún día van a morir también. Yo no me, y incluso yo no le he estado deseando mal para ellas, no. Yo he invitado que busquen de Dios para que Dios haga la obra en la vida de ella y los hijos de ella y de su generación, para que ellas busquen de Dios. Y ellas más que todo, ellas saben hasta más que yo en el sufrimiento. O sea que ellas, en entendimiento, ellas tienen que buscar de Dios y no lo han hecho. Espiritualmente hablando, le hablo que son unas personas que han sido parientes míos de parte de papá, que han dado problemas desde hace mucho rato y han jugado con la misma estrategia espiritualmente. Incluso eh, ellos me han tratado de querer engañar con la palabra de Dios, pero yo he entendido lo que la palabra de Dios enseña. Y aquí yo le estoy hablando de mis experiencias propias, de mi experiencia. Pero sí, el endemoniado tenía ese mal espiritual que nunca lo dejaba avanzar, sino para hacerse daño o para hacerle daño a otro y para que la vida de la persona nunca avanzara. Es necesario de buscar a Dios, es necesario acercarse a Dios, es necesario predicar el Evangelio para que aquellos que ignoran de su vida espiritual se den de cuenta de la actividad espiritual que puede estar en su vida y que es un peligro y un riesgo eminente estando ahí. ¿Por qué? Porque lo que esté dentro del cuerpo de la persona conlleva, lo que está dentro del cuerpo de la persona conlleva o que la persona esté bien o que la persona esté mal, refiriéndose independientemente si es el Espíritu de Dios, si está el Espíritu de Dios dentro de mi cuerpo, mi vida y mi alma, mi vida cambiaría y sería un avance
Pero si hay un espíritu inmundo dentro de mi cuerpo y dentro de mi vida, por mucho que yo tenga muchas ganas de evolucionar, de avanzar, de hacer y de generar buenas cosas, no la haría porque el demonio, la alegría y el gozo del mal espiritual, de ese mal espiritual es que la persona siempre esté mal. Pero ellas no saben que ese día, ese gozo y esa alegría de ver a otro mal, sufriendo y vivir en mal vivir, eso se le va a convertir en tristeza y lloro y crujir de dientes algún día. Entonces la necesidad de buscar de Dios es fuertemente necesaria y en mi vida, yo lo digo en mi vida porque yo sí sé y yo sí recomiendo que en realidad las personas que tengan su experiencia propia y que sepan qué es lo que viven y qué es lo que saben pasar en su vida, tienen que acercarse a Dios y nunca dejar de qué, de luchar, nunca dejar de luchar. Entonces, ¿qué aconteció? Que el espíritu inmundo que estaba en el endemoniado ganadero, le habló a Jesús que no lo echara fuera de la región, sino en el hato de cerdo que había por ahí cerca. Y Jesús les ordenó que salieran y se metieran en el hato de cerdo. Entonces se fue a un despeñadero que era en el mar y el hato de cerdo murió. El plan de los demonios que están dentro del cuerpo de la persona es para que la persona muera. Es para que la persona muera. Es para que la persona muera en su vida económica, en su vida financiera, en su vida laboral, en su vida familiar, en todas las áreas de la vida de la persona es el trabajo de esos males espirituales. Y por eso yo les invito que hay que buscar de Dios. En Él hay salvación y vida eterna. Y es una realidad. La vida espiritual de uno no tiene que alinearla con Dios. Alinearla con Dios. ¿Por qué? Porque esos males espirituales con los que yo he estado luchando son de bastante estrategia, usan bastante estrategia, pero yo siempre declaro que Dios está conmigo, Dios está conmigo, aunque pase lo que quiera pasar, Dios está conmigo, el Espíritu Santo de Dios está conmigo, la sangre de Cristo tiene poder en mi vida, porque yo he dado mi vida y mi alma en sometimiento para Dios, porque sé cómo ya he venido trabajando en mi vida lo que antes yo no sabía. Y también cómo se manifiestan en la vida de otros, porque antes no me daba de cuenta de eso. Entonces, eh, ante Dios sí hay oportunidad de liberación. Aquel hombre, cuando salió al encuentro del Señor Jesús, Jesús por la palabra echó fuera el demonio que estaba en él, que fue que los demonios se fueron para el hato de cerdo. Se fueron para el hato de cerdo y aquel hombre fue libre. Entonces, en un tiempo y un rato, el hombre ya estaba cambiado y estaba en otro semblante, porque el mal espiritual, cuando está dentro de la persona, hace que la persona tenga un mal semblante, una mala actitud, una mala apariencia. ¿Y por qué? Porque trabaja así, para que ninguno se les acerque a ayudarlo, para que ninguno se le acerque a darle socorro. Y ha sido así. El mal trabaja en toda la vida de la persona, ante todo destruyendo lo que es la salud, la vida económica, las vidas familiares, para ver a la persona mal. Y es en realidad por eso cuando uno busca de Dios, busca uno qué, la salvación del alma, el reino de Dios, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. El espíritu inmundo que la palabra de Dios enseña, que cuando sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y cuando no lo haya, dice que vuelve a la casa donde salió. Es porque la persona no se llenó de Dios, no se llenó de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? El mal sale de mi vida, yo tengo que llenarme de Dios. Dios tiene que hacer morada en mí. Dios tiene que hacer morada en mí. Dios tiene que hacer morada en mí para que no haya espacio para ese mal espiritual que ha venido trabajando desde décadas, hace media década en mi vida.
Digo ese mal porque ellos demoran hasta tiempo trabajando dentro del cuerpo de la persona. ¿Qué tiempo no tendría ese hombre con ese mal espiritual ahí trabajando en su vida? Entonces, mal espiritual trabaja para derribar y para matar a la persona. Entonces, la persona es la que también tiene que tomar la decisión de buscar de Dios. La persona tiene que tomar la decisión de decir, el pecado que es un espíritu, en mi cuerpo no te quiero más, no la quiero más, no acepto que ellas estén dentro de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ya se sabe cómo ellas vienen, ¿qué? Trabajando espiritualmente, cómo ellas vienen trabajando, cómo se esconden, cómo se camuflan. Y lo que yo hablo son familia mía de parte de papá, las tías mías, incluso las tías mías fueron las que me llevaron a conocer la bruja con mi abuela. Fueron que me llevaron a conocer la bruja. ¿Y la bruja con qué trabaja? Con espíritu. Aquí yo estoy hablando de vida espiritual. Entonces yo puse una aseguranza para que no me llegaran en la noche allá, porque yo dormía en la casa de mi abuela y ahí se escuchaban cómo movían, se movían en el techo, movían como piedras. Al lado se había hecho un apartamento y se escuchaban voces de niños subiendo por la escalera del otro apartamento del lado, subiendo y bajando en la noche, ya en la madrugada. Duro se escuchaba eso bajando y ahí no vivía nadie en ese momento. ¿Por qué? Esa era la forma de echarme, pero yo no entendía que era para eso. Y la forma que yo vivo así, yo vivía allá. Pero ellas sí sabían lo que sabían hacer espiritualmente. Un día eh, mi abuela había dicho, no, que yo no servía. Yo debí decir, claro que yo voy a servir, le voy a probarle para que usted vea. Claro, yo no dije así porque yo sabía cómo era el carácter de cada uno de ellos allá y cómo es el carácter de ellos. Entonces, yo no le paré bola a la situación. Y la tía mía, de parte de papá, decía, a José Manuel, tus hijos van a pagar las consecuencias, porque él discutía, pero mi papá sabía qué es lo que ellas sabían hacer. Él sí sabía que ellas sabían hacer lo que ellas sabían hacer. Entonces él la trataba así. Entonces, hoy yo me di de cuenta por experiencia propia que lo que decía mi papá no era mentira y era verdad. Entonces, yo no digo para que ninguno me crea, sino que eso lo saben ella y lo sé yo. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando yo puse una aseguranza que la bruja me había dado para que no llegaran a mí desde la puerta, entonces, pero en ese tiempo yo no iba a la iglesia ni nada por el estilo, y que yo estaba ya haciendo brujería, no sabiendo que ellas fueron las que me llevaron. Entonces, ¿qué aconteció? Que el mal era allá ahí mismo, allá adentro. Entonces, ellas, ahora que ya han sabido que ya yo he estado diciendo lo que ha estado pasando y lo que me estaba pasando, ¿qué hicieron ellas? Y ellas se tratan de cambiar y poner a otra sustituta dentro del cuerpo para seguir trabajando y dando problemas, como para ya querer confundirme, pero ya la confusión Dios mostró y era una realidad. Era una realidad. Entonces, yo he decidido entregar mi vida a Dios. Yo no le estoy dando cabida a esos malos recuerdos, pero sí lo cuento para que vean que la vida espiritual sí hay que cuidarla. ¿Por qué la vida espiritual hay que cuidarse? Porque en mí, las que estaban haciendo morada no eran personas lejos de mí, eran personas conocidas. Y ella, si yo muestro una foto de ellos, cómo ellos viven, bueno, ellos estudiaron, ellos trabajaron, ellos laboraron, sí, sí, pero su vida espiritual ellos no la han contado, ¿sí o no? Cómo les saben hacer daño a otro y cómo me han hecho daño a mí. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué acontece? Que queda allá donde comienza mi vida espiritual, en la casa de mi abuela de parte de papá. Y es una realidad. Uno tiene que poner la vida en las manos de Dios, porque como uno esté en malas manos, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma va a un sufrimiento. Entonces, en manos de Dios, pongo mi vida y mi alma en manos de Dios. Yo sé que mi testimonio también es largo, porque no solamente esto es lo que ya me han hecho, ellas me han tratado de hacer muchas cosas más, de divirzarme, de que cogiera otra senda, otros caminos, para que me vinieran malas consecuencias. Porque ajá, cuando uno ignora, uno es cegado, uno ignora de vida espiritual. Entonces,
ellas aprovechan ahí todo lo que ellas pueden hacerle en la vida de la persona. El aprovechar a ellas lo que hacen es edificar a la persona para situaciones para que me vinieran malas consecuencias. Y eso yo no lo sabía. Yo entrego mi vida para que Dios haga morada en mí ahora en estos tiempos. Entonces, yo he orado por ella porque tampoco rencor, ni rabia, ni resentimiento, digo, eso lo he hecho fuera. Porque te digo que los demonios, esas legiones de demonios, cuando están dentro del cuerpo, ellas trabajan para poner esas situaciones, resentimiento, rabia y rencor, digo, de mi cuerpo sale y todos esos malos sentimientos salen también en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellas son engañosas y no solamente han trabajado en mí para crear situaciones, sino en la vida de otras personas para que haya especie de un vínculo de situaciones que ellas crean en la vida de otras personas. Entonces, y, y, y es necesario. Por eso digo, termino diciendo que es necesario buscar de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios no miente, es una realidad, es una veracidad. Y yo he estado contando aquí a media, porque ha sido a media mi testimonio. No ha sido un testimonio completo y como se debería relatar, pero la vida espiritual hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual de uno no puede hacer morada alguien que no represente la presencia de Dios en la vida de uno. Si no hay alguien que represente en la vida de uno, la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en la vida de uno, mi amigo, por eso la humanidad va ahí perdida, ¿entiendes? Porque creen en Dios, pero la persona tiene que tratar, esforzarse de aborrecer las cosas del mundo para que Dios haga morada en la vida de uno. Yo sí entiendo que es lo que ha estado en mí. Y por eso yo he orado, digo, Señor y Dios y mi Padre, de la raíz arranco todo mal espiritual que ha venido actuando en mi vida, en mi cuerpo, en mi alma, en mi ser, en mi mente. Esos males, esas cargas malas que han estado alojadas como huésped espiritual en mi cuerpo y que incluso usan a otros para generar pleito, contienda, división, problemas, lo echo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el nombre del Señor Jesús. Porque en su nombre echarían fuera demonios y sanarían a los enfermos, y en su nombre, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, se doblaría rodilla y doblo mi rodilla y mi alma y mi cuerpo ante el nombre del Señor Jesús. Y es una realidad. Hay que buscar de Dios. Y otros me dirán, pero tú debes entender que también ellos han sido usados por un mal espiritual y han generado esas situaciones. Sí, es verdad. Pero ese espíritu que ellas han sabido manipular y administrar, ellas lo vienen administrando ellas desde hace rato. O sea que en pocas palabras, ellas son conscientes de la administración de ese espíritu que ellas hacen en la vida de otro. Entonces ellas tienen que asumir las consecuencias de lo que también la otra persona ella pongan a hacer, sino que el diablo es astuto, ellas vienen, te ponen a hacer algo errado para que se manifieste a tanto tiempo y ella le da tiempo de esconderse, como la persona no tiene dominio sobre su cuerpo y ella ya están dominando el cuerpo, dominando la cabeza, dominando los pensamientos, le da tiempo a ella esconderse de hacerle a la persona caer o hacer a la persona hacer lo errado para que le vengan consecuencias. De hacer malas consecuencias, ponen hasta abusar, a matar, a robar, a destruir, de todo cuando el mal espiritual está en la vida de la persona. Por eso esto queda de testimonio y en realidad yo sí he creído en la vida espiritual, he creído en Dios y por eso yo le enseño de que en su vida no puede haber otra presencia en la vida de la persona sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que Dios haga morada en la vida de la persona, porque si la persona muere con un espíritu que está dentro de su cuerpo y no es la presencia de Dios, imagínense, lo que la palabra de Dios nos enseña ante todo que Dios nos dejó fue la salvación del reino de Dios, salvar nuestra alma.
El demonio que está dentro del cuerpo espiritualmente, ese demonio espiritual endemoniado, no quería, el demonio que estaba, ese espíritu inmundo que está dentro del cuerpo de aquel hombre, no quería que el hombre salvara su alma. ¿A dónde? Y si ese hombre hubiese muerto, para el infierno iba a tener. O sea que si hay un lugar de condenación y de tormento. Entonces, ¿por qué? Esas personas que andan en espíritu tienen que darse cuenta de lo que saben hacer. Entonces, esas mismas cosas que ellos hagan le darán testimonio que sí hay una condenación y que la muerte, tanto la muerte y la vida y la muerte, viene de un proceso espiritual. Y yo me he basado a todo eso porque sí tuve un encuentro con Dios y sí he creído en la obra del Espíritu Santo. No que estamos luchando porque la misma gracia que le hicieron a la difunta para mi mamá era la que me hacían en la noche, la que hacían a mi mamá. Le metían cosas por la boca y por el recto. O sea, y le habían cerrado los caminos para que ni buscara ni de médico ni que fuera a la iglesia. Entonces, ¿por qué vieron que era la necesidad de enseñar a las generaciones que vienen creciendo en buscar de Dios? Porque tarde o temprano uno puede morir, pero si uno enseña a nuestras generaciones a buscar de Dios, para que Dios haga la obra en sus vidas, para que haya sanación, haya curación, haya liberación, y enseñarle de su vida espiritual, lo que viene trabajando en su vida espiritual, las pérdidas serían pocas. Y por no haber esa enseñanza, las pérdidas son muchas. Entonces es una realidad de que hay necesidad de buscar de Dios y echar fuera el mal espiritual que se vive escondiendo y refundiendo y escondiendo cuando es que una legión, una cantidad de espíritus dentro del cuerpo de la persona. El ejemplo, que sean personas, de verdad, que sean personas dentro del cuerpo de la persona espiritualmente. Ellas buscan de esconderse, es como si yo estuviera acá afuera y busco esconderme atrás de otra persona para que si no me vieran. Y así ellas han hecho conmigo. ¿Me entiendes? Gracias a Dios yo no le hago daño a ninguno de esa manera ni nada por el estilo. Pero sepan que es necesario de buscar de Dios. Porque si hay una lucha, la Biblia no miente, la lucha que tuvo el ángel Gabriel con el diablo. Porque el diablo quería también como robarse el alma de Moisés, el ángel Gabriel luchaba por el alma de Moisés y el ángel Gabriel dijo que Dios te reprenda, que Dios te reprenda. Es una realidad. Acuérdense que hay que buscar de Dios, en él hay salvación y vida eterna, Jesucristo es el Señor.